Y ahora sí, ya paso a presentar al primer ponente, al que invito a ocupar su lugar en esta mesa. Gabriel, cuando quieras. Gabriel J. Martín, venga usted aquí a mi vera. De entrada, muchas gracias por acompañarnos. Vas a llevar adelante una conferencia abriendo los ojos a la I, la letra más desconocida. Gabriel es psicólogo, es experto en psicología afirmativa gay. Es autor de numerosas publicaciones que además están en plena efervescencia, diría yo. Por ejemplo, Quiérete mucho, maricón, el Kama Sutra gay del siglo XXI. Es también activista intersex. Le han otorgado la Pluma de Plata 2022. Es divulgador, tiene un canal, el canal de Gabriel J. Martín. Representa también al Consejo General de la Psicología de España en la Red Internacional de Psicología para temas LGTBI. Y es coordinador del Grupo de Treball de Psicología Afirmativa LGTB del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Eso es. Y ahora sí, yo ya punto en boca y la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Boti. Gracias por todo, por lo que hacéis ahora y por lo que habéis hecho antes. Muchas gracias. Yo, como podéis notar, tengo la voz un poco tomada, bastante tomada. Me llevo peleando con la garganta una buena temporada. Así que me voy a procurar hidratarme porque si no la podemos liar. Pues como bien ha comentado Boti, me dedico a unas cuantas cosas y se me propuso que acudiera a esta jornada maravillosa, que es histórica porque es la primera vez que se celebra para hablar de intersexualidades, de personas intersex. Y constituye un honor inmensísimo ser el ponente que abre la jornada, una responsabilidad muy grande también. Y acércamelo, por favor, sí, porque esto es, le agradezco mucho. Fantástico. Y cae sobre mí el peso de abrir esta jornada de hoy, aunque por otro lado también eso de ser el índice pues te facilita un poco la tarea porque te tienes que limitar a indicar de qué se va a hablar hoy y no hace falta profundizar demasiado. En cualquier caso, como bien dice el título de la conferencia, que no sé si estáis viendo, ¿tengo que hacer alguna cosa para que se vean las pantallas o ya por ahí os encargáis? El PowerPoint. ¿Ahí? Sí. FN, función, donde tengo, aquí, ¿perdón? F5. Pues me sale el volumen, ¿te puedes creer? No os preocupéis, voy a recortar un poco para terminar a tiempo y no enlentecer el desarrollo, no os preocupéis. Bueno, tú ya le vas dando a esto, ¿de acuerdo? Pues sí, como bien comentaba Boti, me dedico a bastantes cosas, soy psicólogo, escribo libros, ahora lo tenemos, perfecto, maravilloso. Y me dicen activista intersex porque, bueno, pues porque si ponéis mi nombre en internet y la palabra intersexual o intersexualidad, pues van a salir un mogollón de entrevistas, programas y diferentes lugares y medios en los que he aparecido hablando de intersexualidad. Y así que agradezco inmensamente que hayan contado conmigo precisamente porque es un poco como un regalo después de tanto tiempo ahí haciendo cosillas y tal que ha sido muy, muy intenso y muy interesante. Bueno, yo, insisto, prometo que no me voy a extender demasiado. Quiero hablar de 4 puntos fundamentales que creo que van a ser el eje de esta jornada de hoy, según he visto el programa. En primer lugar, lo de la I, que ya se nos anunciaba, que bueno, ¿esto qué es? ¿Quién se tiene que ver? ¿No tiene que ver? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Después, explicar qué es la intersexualidad, porque aquí la mayoría de las personas que estamos presentes o tenemos una cierta idea porque nos ocupa personalmente o porque nos ocupa familiarmente o porque profesionalmente nos ocupa o porque nos da la gana y nos interesa, pero nos está viendo toda España, hola, saludamos en el streaming y habrá muchas personas que se hayan inscrito para saber qué es esto de la intersexualidad y enterarse de una vez qué es la I. Con lo cual haré una introducción, aunque sé que habrá una mesa redonda en la que se va a hablar con mucha más extensión y se ampliarán los datos que se ofrezcan.
Hablaremos de quiénes somos y plantearemos al menos un resumen de cuáles son las necesidades y reivindicaciones que a día de hoy seguimos sosteniendo y que nos encantaría pues, que se pudiera dar alguna solución a no tardar demasiado. Qué silencio, ¿eh? Bien. Bueno, con la inclusión de todos sabemos que esto de lo LGBTIQ, pues para algunos puede ser incluso un poco lioso y hay personas que confiesan que se han perdido ya. Alguien hace bromas con lo de la sopa de letras, bromas malintencionadas y demás, pero tiene todo el sentido del mundo. Cuando comenzó el movimiento, bueno, hablamos siempre del 69, el 28 de junio, Stonewall, etc. Yo tengo la foto en Stonewall para hacer ya cliché marica, todo aquello, pero en aquel momento, que había habido trabajo previo, evidentemente, porque si no, no se articula una respuesta tan organizada en tan poco tiempo, pues se hablaba de lo gay. Y gay, de hecho en inglés, gay woman, gay man, tienes que especificar porque se refiere a cualquier persona homosexual. Pero, por ejemplo, hay vídeos con Silvia Rivera gritando en un escenario hablando del gay power, ¿no? Entonces, lo gay era pues todo, lo que hoy llamamos diversidad sexoafectiva y de género, etcétera, etcétera. Pero claro, nos vamos dando cuenta que no es lo mismo ser un hombre que una mujer porque hay un machismo en nuestra sociedad que hace que las mujeres tengan unas peores condiciones. Que no es lo mismo ser una persona bi, que hay otros mitos y prejuicios que ser una persona monosexual. Que no es lo mismo ser trans que ser cis, porque las problemáticas que te vas a encontrar son completamente distintas. Si tienes una expresión de género no normativa ya, vas a tener otras historias. Y nos vamos dando cuenta que dentro de eso que llamamos lo gay, pues existen muchísimas realidades, muchísimas necesidades y que es necesario especificar con este conjunto de letras que existen diferentes grupos colectivos dentro de algo que es muy heterogéneo y que cada uno de estos grupos va a necesitar sus propias va a tener sus propias reivindicaciones y, por tanto, va a necesitar sus propias atenciones, demandas, derechos, etcétera, etcétera, y que hay que trabajar precisamente reconociendo la diversidad dentro de la diversidad y que no podemos poner café para todos porque cada uno necesita algo distinto y hay que ofrecer a cada colectivo lo que necesita para solucionar sus problemáticas. Cuando llega el momento de hablar de la I, pues la verdad que la mayoría de personas que estamos en movimientos intersex y tal, lo veíamos un poco lejano y hubo un debate realmente. Te acabo de ver y me he quedado flipado. No hablamos. Hubo un debate interesantísimo porque había una diferencia cuando se planteaba si la intersexualidad tenía o no tenía que estar en los movimientos LGBT. Lo primero que se decía es que, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, es una cuestión que tiene que ver con la corporalidad, si tú quieres, todo aquello, pero no tiene nada que ver ni con la orientación sexoafectiva, ni con la identidad, porque esto no es una identidad, esto no es una orientación, esto no sé qué. Y hubo debate, si no, y hubo debate. Encontrabas algunas asociaciones que metían la I, pero sin saber de qué estaban hablando, pero porque quedaba guay meter la I. Bueno, que hubo follón, pues como cada vez que hay un cambio, pues hay follón, siempre pasa lo mismo. Pero al final entendimos varias cosas. En primer lugar, que las alianzas siempre son buenas. Hemos hablado siempre de, pues aliados y aliadas, que tenemos que trabajar en conjunto, porque al final estamos buscando exactamente lo mismo. Que entendamos la diversidad, sexoafectiva y de género, lo que sea, pero que tengamos pues que podamos explicarnos y que se nos ayude, se nos respete, etcétera. Pero también veíamos que el hecho de estar formando parte de este movimiento nos enriquecía a nuestro propio colectivo, pero también al resto, porque estamos hablando de que la diversidad sexoafectiva y de género no se queda solamente en la orientación, no se queda solamente en la identidad, sino que también hay muchas diversidades y que también hay que contemplar esas otras diversidades, con lo cual venimos a añadir un puntito más a esa variabilidad, esa heterogeneidad que tiene el colectivo. Y luego también hubo una razón muy interesante, que era que la mayoría de personas intersex pues también somos L, o somos G, o somos T, y nos encontramos con que, bueno, pues hay personas intersex no binarias, hay personas intersex pues que son heterosexuales, hay personas intersex que son gays, personas como mi caso que además pues nos asignan un género cuando nacemos y no es nuestra identidad y hacemos esa transición, con lo cual, según los criterios actuales, pues también somos trans y, bueno, pues vamos viendo que somos realmente también parte de un colectivo
que aunque a veces pueda quedar un poco difuso la razón, pero sí que entendemos que formamos parte de lo mismo. Y al final, pues efectivamente aquí estamos participando de lo que se hace dentro del movimiento y entendemos que lo LGBT pues incluye también, evidentemente, la I. Añadiendo otro eje. A mí siempre me gusta decir que estos ejes de los que continuamente hablamos y que salen los dibujitos y no sé qué, que se quedan desactualizados en 3 minutos, porque lo hace muy bonita el dibujito y te lo explican todo, porque una cosa es la identidad, porque otra cosa es la expresión, no sé qué, pero luego llega así, pero es que el matiz, porque no es un espectro, porque realmente estamos hablando de otra forma de plantearlo, porque en realidad este eje está dividido en 2 o son 3 y dices, coño, así que... Mierda, con la de tiempo que le he echado ya al puto dibujito y ahora ya me lo han desactualizado, no sé cuánto. Pero está muy bien, porque significa que estamos generando conocimiento. Y es genial que haya debate, que cada uno presente sus ideas, que presente los resultados de la observación. De decir, pues mira, yo trabajo con el colectivo y determinado grupo de personas hace estas manifestaciones y se expresa de esta forma y piensa así y tal. Porque eso nos ayuda a conocernos mucho mejor. Creo que estamos en un momento muy interesante en la historia de lo que tiene que ver con la sexualidad humana, porque estamos ampliando tanto el campo de conocimiento y estamos profundizando tanto que puede ser un poco arduo terminar de conocer todas las especificidades, pero nos está ayudando a entender de verdad que los seres humanos somos muy diversos y que en lo que se refiere a la sexoafectividad y el género y todo aquello, pues somos especialmente diversos y es muy bonito que lo seamos, ¿no? Porque nos viene a decir que cada uno es una persona única, todo aquello, que sí que hay semejanzas y demás, pero que esto es algo muy rico y que nos ayuda, bueno, que presenta claramente dónde está la mayor variabilidad en el ser humano. Y está bien, o sea, que si estas cosas se quedan desactualizadas, está bien que se queden desactualizadas porque eso significa que seguimos aprendiendo. Y es genial, porque seguir aprendiendo significa que hay interés, ganas de profundizar y ganas de compartir. Eso es fabuloso. Total, que ahí estamos las personas intersex en esa diversidad gigantesca que tiene el ser humano. Ay, la D se ha caído. Bueno, intersexualidad. Vamos a hablar de qué es la... Aquí, se había caído. Que se levante. Muy bien. Perdón por la tos. Cuando hablamos de intersexualidad, nosotros siempre hacemos la broma, ¿no? Que nosotros tenemos mitología propia. Que haya una historia de una ninfa que se vuelve loca de amor por Hermafrodito, entonces se tira hacia él, pues lo agarra y los dos al lago y ella ruega a los dioses, por Dios, que nuestra naturaleza no se separe, que tal y cual. Es como, wow, a ver, un poco drama griego, también es verdad, es un poco como muy nuestro. Pero nos viene a indicar que, evidentemente, esta diversidad de la que ahora se habla como si fuera una novedad, una moda o cualquier chorrada que se le haya ocurrido al último que estaba aburrido en su casa, es algo que ha tenido presencia toda la historia hasta el punto que en los orígenes de nuestra civilización, concretamente la nuestra, pues ya se intentaba explicar que existían personas cuyos genitales no correspondían a los estándares a los que estamos habituados. Y que ellos, pues en lo que les permitía su conocimiento científico, que era regulín tirando a poco, pues te lo explicaban de una manera como que hay algunos seres que contienen las dos naturalezas, porque una ninfa una vez se enamoró y entonces agarró al pobrecito chico este que era hijo de Hermes y de Afrodita, bla, 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 y bueno, pues inventan una explicación mitológica, pero es una explicación, o lo que es lo mismo, un intento de razonar acerca de algo que está presente, con lo cual, evidentemente, pues cuando hablan de los seres hermafroditas o estas esculturas tan preciosas de... Esta no sé si la del Louvre creo que es en color oscuro, que me hice la foto. Bueno, total, maravillas de la escultura nos vienen a decir, pues eso, que de siempre han existido niños, niñas, niñes que hemos nacido con genitales ambiguos, que también ha habido otras tipologías de intersexualidad de las que voy a hablar, pero que claramente hemos estado ahí y que nuestra civilización intentó explicarnos. Pero es lo importante, es decir, formamos parte de la diversidad humana, es decir, en este caso más relacionada con el cuerpo, pero formamos parte de la diversidad, siempre hemos estado ahí. Y nos ha costado salir porque el estigma pesa muchísimo, pero siempre hemos estado ahí. De hecho, Bernard, que es un ilustrador fantástico, lo podéis ahí seguir en su Instagram, está haciendo una recogida, está buscando biografías de personas intersex a lo largo de la historia y ha encontrado ejemplos clarísimos, curiosísimos, como por ejemplo el militar Diofanto de Abae o Irina Nataunova, una monja, Sor Fernanda Fernández. Hay bastantes más. De hecho,
Si seguís su Instagram veréis que tiene bastantes más. Y es muy interesante descubrir como que si uno se pone a rascar en la historia o tiene ganas de investigar, va encontrando la representación de la intersexualidad, pues eso, siempre, en cualquier lugar del mundo y en cualquier lugar de la historia, porque formamos parte de la diversidad natural humana y hemos estado ahí siempre, como es lógico. Medicina. Hay un asunto, y sé que vais a hablarlo después en la mesa correspondiente, que resulta curioso, a veces un poco paradójico, ¿no? Porque trabajamos mucho para liberar el discurso de la medicalización, pero sin embargo el primer marco de referencia que tenemos es un marco de referencia médico. Cuando nos juntamos, preguntamos, ¿y tú qué? Yo soy 46XY, o tengo el síndrome de insensibilidad no sé qué, o una hiperplasia, o me mandan un bebé con no sé qué. Nuestra referencia, los términos que empleamos, en principio, suelen ser de la procedencia médica. Y hacemos un esfuerzo en quitarle la parte patológica, dejar de verlo como un problema, una enfermedad, un síndrome, con todo aquello que tiene, y entender que son descriptores de experiencias. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy en una reunión y coincido con otro chico con hipospadias, compartimos una experiencia biográfica. Los dos sabemos lo que significa tener una abertura en la zona en la que tenía que estar el escroto, si vamos a tener relaciones sexuales, si cuesta o no cuesta explicárselo a nuestras parejas sexuales, si en algún caso pues, ha afectado la función testicular o no, pues si tenemos necesidad de testosterona suplementaria o no. Es decir, sirve como para darnos a entender que hay una parte de nuestras biografías que son similares y que el apoyo entre iguales se puede dar porque, como hemos compartido esa parte de nuestra biografía, pues nos comprendemos, nos apoyamos, nos ayudamos, ¿no? Y pasa exactamente igual en todas las demás categorías. Creo que tenemos un reto muy importante y es el crear un lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el último libro al que ha hecho mención Boti, precisamente, el Kama Sutra, es un Kama Sutra gay, pero hemos querido que sea un Kama Sutra, iba a decir muy gay, en plan de máximo de marico, no, me refiero, donde estén representados todos los tipos de hombres, no solo los de siempre, los cis, sino también hombres gays trans y hombres gays intersex. Y que hablemos de tener sexo con hombres que tienen vulva, que hablemos de tener sexo con hombres que tienen genitales intersexuales, etcétera, ¿no? Y cuando hacía el trabajo de documentación, hablaba con amigos trans y les preguntaba por los nombres que utilizan para referirse a sus genitales cuando están teniendo sexo. Y había cosas muy curiosas. Un chico me decía, además estuvo genial porque se hizo una encuesta con todos sus amigos trans, me mandó las estadísticas, una cosa súper bonita, ¿no? Y utilizaban términos, por ejemplo, como el clitopito. Habían sido muy creativos, se habían generado un léxico diferente con el que podían hablar de sus genitales con mucha naturalidad, con el que se sentían cómodos y estas palabras se utilizaban. Nosotras aún estamos describiendo nuestros cuerpos y tenemos ese reto de generar un léxico que se aleje un poco de los referentes que tenemos, que por mucho que sepamos que son referentes, que nos ayudan, esos marcos de referencia, nos ayudan a entender que hay una parte de la biografía que es similar, pues que también nos den un poco de humor. No es cachondo decirle a alguien tengo una hipospadia en mitad de un polvo, sinceramente, o sea, hacer la prueba. Yo os aseguro que no es cachondo. Buscar otro tipo de léxico que se acomode más a las circunstancias y que al fin y al cabo nos permita lo único que pretendemos, que es naturalizar unos cuerpos naturales y poder hablar naturalmente de unos cuerpos que son naturales en cualquier situación que nos proporcione la vida. Pero es como decía, es un punto que tenemos que trabajar mucho. Lo que ocurre es que el estigma pesa mogollón. Cualquiera que haya comenzado, y yo creo que las personas que llevamos más tiempo en el mundo de la divulgación, en el mundo del activismo, en el mundo de la visibilidad, nos encontramos sobre todo al principio con un cierto problemón relacionado con el ciclo del estigma, ¿no? El ciclo del estigma básicamente viene a decir, mira, yo cuando nazco me diagnostican, porque a nosotros nos diagnostican, ¿de acuerdo? Y, claro, diagnóstico es algo anómalo, no es lo normal, no es lo habitual, ¿no? Además se describe en términos muy de ese estilo. Es que, claro, mejor que no se sepa porque no entendemos o no sabemos cómo lo van a entender los vecinos o los familiares. Cuando tú creces sintiendo a tu alrededor que la gente no habla de lo que te ocurre, que es algo de lo que se habla muy, muy, muy en petit comité, si es que se habla, que mejor que lo escondas, que no lo digas, que si alguien
lo escucha y no le parece mal, los demás comentan, lo ha aceptado, como si fuera algo terrible que tienes tú y el otro te lo acepta y tal, creces con la sensación de que hay algo en ti malo, malísimo. Y que, claro, evidentemente tienes que ocultarlo. Pues ahí está la vergüenza y el estigma. Si yo tengo una característica que los demás van a ver como algo terrible, algo de lo que yo debería avergonzarme, o se van a reír de mí, me van a rechazar, no sé, van a hacer cualquier barbaridad conmigo, pues la reacción humana normal es la de esconderse, porque uno intenta siempre protegerse y entiendo que a nadie se le pueda culpar por intentar protegerse, es que es lo propio, cualquier persona actuaría de esa manera. Pero hay un problema. Las discusiones de la visibilidad, sí, no, hacemos una entrevista, no sé cuántos, tal. Ojo, no perpetuemos mitos. Tenemos muchísimo miedo de que algunas apariciones o que algunas formas de contar las historias, porque es verdad que prensa sensacionalista que va buscando drama, termine generando todavía una visión más estereotipada y más llena de bulos y mitos sobre el colectivo al que pretendemos representar y sobre el que queremos que se hable, ¿no? Y ese miedo a que al final no se entienda y la gente que está en tu entorno diga de ti, murmure, que te encierra, impide que salgas, que hables, que expliques, que compartas, que naturalices, que dejes de sentir que hay algo en ti terrible que no puedes compartir con los demás, que puedas establecer con la gente que te rodea un lazo verdaderamente íntimo. Es imposible tener un vínculo con una persona, un vínculo profundo, si sientes que tú no puedes hablar de tu intimidad con esa persona. Es absolutamente imposible. No hay forma. O sea, el afecto, el vínculo surge de la intimidad. Es que no hay más. Si la relación es superficial, no puedo hablar de mi intimidad, de lo que yo soy realmente, no puedo generar un vínculo. Y es terrible porque si tú no puedes generar vínculos, pues te sientes solo completamente. Eso es horroroso, ¿no? La cuestión es que hace falta... Bueno, o bien una masa crítica de personas o de que estés ya hasta las narices, por no decir otra cosa, y te atrevas a romper ese ciclo del estigma, que es el que nos hace estar callados y es el que nos hacía estar invisibles. Y eso bastante recientemente, de hecho este año ha sido la primera vez que hemos estado en la manifestación del orgullo, pero ya veníamos haciendo trabajo importante de aparición en medios, prensa, televisiones, internet, por todas partes. Ha sido maravilloso. Porque, en primer lugar, a manera individual nos ha ayudado a cada una a sentirnos mejor, a ver que todo aquello que habíamos interiorizado del miedo, de la falta de comprensión por los demás y demás, no tenía sentido ninguno. Pero es que además nos proporciona la satisfacción inmensa de saber que estamos empezando a generar un relato diferente sobre la intersexualidad. Y que la gente cuando escucha intersexualidad ya les suena y ya sabe de qué estamos hablando. Y sabe, bueno, que... Hasta te dicen, sí, lo que antes que le decían hermafroditismo, pero que no es así. Ese que ya no es así es un poco, oye, que ya sé que las cosas son diferentes, que me falta información, vale, de acuerdo, pero empieza a tener una visión más completa, más matizada. Y eso es muy bonito, muy importante. Pero ha costado mucho romper ese ciclo del estigma, ese ciclo de decir, vamos a tirarnos de cabeza a lo que sea, pero si queremos cambiar el mundo, si queremos dejar un mundo un poquito mejor, no nos queda más remedio que atrevernos a enfrentarnos a nuestros propios temores y proporcionar la información para que el resto del conjunto de la sociedad pues entienda, conozca lo que somos en realidad y comprenda que existe mucha más diversidad de la que en un primer momento se había planteado. Con lo cual, ya os digo que era complicado, era difícil, pero se están dando pasos. Esta jornada pensamos que es algo maravilloso, que puede ser realmente un cambio de ciclo muy importante y que podamos estar haciendo una visibilidad de algo que hace 30 años era absolutamente imposible, que nos va a ayudar a todas las integrantes de este colectivo, pero también va a ayudar muchísimo a enriquecer la sociedad de la que formamos parte. Y decía del orgullo. Dime que va a salir, venga. Estamos gritando, la I de Intersex sale del armario, somos la I y estamos aquí. Mira, Mari Carmen. Fue una pasada, fue tremendamente emocionante. Era la primera vez que estábamos, súper visibles y fue maravilloso. Realmente fue maravilloso, tuvo una enorme repercusión.
De hecho, creo que nos vieron por televisión no sé cuántos millones de personas, a Yolanda y a mí, que aquello fue ya el remate. Fue muy emocionante, muy emocionante. Y estamos en ese trabajo, en el trabajo de romper el ciclo del estigma. Es decir, ya está bien, yo puedo hablar de que soy intersexual, de que mi experiencia fue esta, que sí que hay unas condiciones médicas, que pueden afectar más o menos, que hubo un diagnóstico, todo lo que tú quieras, que se implica una parte de mi biografía, que comparto con otras personas, que en los grupos de apoyo pues también hablamos, porque a veces, claro, llegan las familias muy perdidas, me ha nacido un bebé con estas características, no tenía ni puta idea de que este tipo de cosas ocurrían, ¿qué hacemos? Y hay una primera información, también una primera parte de contención emocional, de apoyo, de ayuda, etcétera, pero luego también de naturalización, de cambiar paradigma, de entender, los cuerpos, vamos a ver qué hacemos con los cuerpos están bien, son naturales, no hay que intervenir, luego ya hablaré de la medicina y lo que está ocurriendo con todo eso, los protocolos y demás, ¿de acuerdo? Pero viene con muchísimo desconocimiento, con lo cual, como decía, uno de los esfuerzos que se ha hecho, sobre todo a partir de la inclusión en lo que es el movimiento LGBTI, es la visibilidad, hablar, explicar. Ahora ya siempre llegan, oye, que el Día del Orgullo, que estamos haciendo un documental sobre todas las letras. Alguien, y siempre aparece un representante, una representante de nuestro colectivo y explica qué es la intersexualidad y está ayudando a eso, a que ese relato que teníamos hasta ahora cambie y que ya no somos seres mitológicos, sino personas normales, corrientes y los más vulgares del mundo sin ningún tipo de cosa extraña. ¿De acuerdo? Y eso está maravilloso. Porque, como resume al final, la visibilidad es lo que rompe en pedazos ese ciclo del estigma. ¿Quiénes somos? Bueno, pues estamos según el tipo de condiciones que introduzcas en el recuento, te va a salir más o menos porcentaje. Y yo he puesto estos que son uno de los aproximados, seguro que existen otras estadísticas, pero no somos un porcentaje muy elevado de la población, ¿de acuerdo? Como sé que está viendo esta retransmisión y supongo que se quedará colgado personas de todo tipo, pues vamos a hacer una descripción un poco que yo me reñiría, ¿vale? O sea, personas intersexuales somos aquellas cuyos genitales no responden a los patrones habituales del genital macho, genital hembra. No quiero usar ni masculino ni femenino porque esto tiene ya otras connotaciones en nuestra especie. Y tiene que ver con el desarrollo fetal. Cuando estamos dentro del útero de mamá, pues nos vamos desarrollando y los genitales se desarrollan en una dirección que no es la habitual, por procesos que tienen que ver con cromosomas, con proteínas, enzimas, que tienen que ver con hormonas, que tienen que ver con receptores, que tienen que ver... Me acuerdo de una genetista que me explicaba, dice, viendo lo complejo que es este proceso, lo sorprendente es que no haya más casos de intersexualidad precisamente, ¿no? Porque realmente se prestan a muchas situaciones donde se pueden dar estas variaciones. Se nos ha llamado hermafroditas, pseudohermafroditas, desórdenes del desarrollo sexual y bueno, pues ya vamos hablando cada vez de variaciones, genitales no normativos. Bueno, vamos también cambiando ese léxico que nos ayuda a explicarnos, a entendernos de una forma un poco más constructiva y más afectuosa, porque la autoestima se construye en un lenguaje afectuoso. Cuando nos podemos hablar a nosotros mismos con cariño y utilizamos términos que implican ese cariño, bueno, pues evidentemente el trato que nos damos es mucho mejor y todo aquello, ¿no? Pero la cuestión es esta, nosotros somos ese grupo de personas cuyos genitales, que no son solo los genitales, porque también están los cromosomas y luego los genitales pueden ser externos e internos. Hay una variabilidad inmensa. Esto te llega al periodista, te pregunta, bueno, ¿qué es una persona intersexual? Y dices, siéntate, espérate, que te vamos a explicar a ti unas cuantas páginas de la enciclopedia británica, cariño, que te queda un buen rato. Claro, es decir, existe muchísima diversidad, muchísimas situaciones diferentes, que solíamos hacer 4 clasificaciones en base a los cromosomas sexuales, en fin, una historia, ¿de acuerdo? Pero básicamente somos lo que antiguamente se llamaban hermafroditas y estamos hablando de personas cuyos genitales, insisto, no responden a la normatividad de lo estándar que se espera en esos 2 extremos de nuestra especie y ya está. Pero insisto, existe muchísima variabilidad. Hay personas que saben que son intersexuales desde que nacen, porque al nacer presentan lo que se llamaban anteriormente genitales ambiguos. Puedes tener un hipospadias, que es una apertura de la uretra en la zona en la que tiene que estar el escroto, y un falo pequeño que puede ser un clítoris muy grande, que no sabe, pues porque el desarrollo, si hay fotografías maravillosas, bueno, dibujitos estupendos iba a decir. Ah, bueno, se lo tengo aquí, coño. Bueno,
el propio desarrollo, pues dependiendo de todos esos cromosomas, de esas hormonas, de esos receptores y no sé cuántas mil cosas, va a conducir a una u otra condición de los dos extremos que se ven al final de las flechas, que son los estándares, los habituales, ¿de acuerdo? Pero luego existen un montón de posiciones intermedias y esas posiciones intermedias, que son múltiples, insisto, pues se les denomina intersexualidades. ¿Vale? Eso por hacer una explicación un poco resumida. Insisto, también te vas a encontrar con personas que hay que añadirle 15.000 matices, pero para que tengamos una idea de básicamente de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Algunos grupos son más habituales, otros pues son un poco más minoritarios, pero bueno, al final estamos todas en la misma situación de personas cuyos cuerpos en general no responden a lo que se esperaba según, también es verdad, unos criterios de valoración de lo que son los cuerpos que ya se están quedando igual un poco caducados y que habría que cambiar ya pues el envase y todo lo que viene detrás. Que es parte del trabajo que estamos realizando. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejo un momentito. Las etiquetas, como decía anteriormente, por una parte pueden arrojar vergüenza porque están muy estigmatizados. Yo tengo un síndrome de no sé cuánto. O también puede ser etiquetas que digan, pues mira, yo tengo ese síndrome igual que tú. No me digas, ¿y tú qué médico vas? ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo te trataste? ¿Que tú te operaron? No fue necesario. Y tú, oye, y a la hora de follar, ¿tú cómo lo haces? No sé cuánto, no sé qué. Y las etiquetas sirven para decir, coño, hay una parte de nuestras biografías que es compartida, hablemos de ello. Me viene genial hablar con alguien con mi misma situación, porque a todos nos viene genial hablar con alguien con nuestra misma situación, sea del colectivo que seas. Y como decía anteriormente, el apoyo entre iguales solo se puede dar si definimos lo que nos hace iguales o semejantes. Que igual tampoco somos todos, cada uno de su padre y de su madre. ¿Bien? Pero la cuestión es esa. Nuestra primera descripción, como decía, partía del ámbito médico. Tenemos el reto de empezar a utilizar otra forma de referirnos a nuestro colectivo que no sean tan particularmente estigmatizantes, y un primer paso es decir, bueno, vale, pues es la etiqueta, pero me sirve para definir una semejanza que tengo con otra persona y qué parte de mi vida, biografía, comparto con él o ella. ¿De acuerdo? La bromita esta del siglo XIX, las etiquetas, bueno, la dejamos ahí por si a alguien se le olvida que con una sola etiqueta difícilmente defines a un ser humano. Y si lo crees, pues el problema lo tienes tú, Cari, no los demás. Lo que os comentaba anteriormente, ¿no? ¿Cuáles serían como, no sé, términos? Yo soy interbollo, yo tengo clitopito, tengo coño de ti, yo qué sé, léxico. Que yo no digo que esto sea una propuesta, por favor, esto no es proposición de léxico intersex, no lo es, ¿vale? Esto es, pensemos, coño, vamos a salirnos del marco de referencia que tenemos hasta ahora y pensemos de qué manera podemos referirnos a nuestras prácticas, a nuestros cuerpos, a nuestras vidas, de una manera que sea más festiva y con la que nos sintamos más a gusto. Pero como decía, es un tema que está pendiente y que estamos trabajando y que seguro que vamos a hacer cosas muy chulas en el futuro, segurísimo. Ya veréis los foros de debate y los grupos de WhatsApp ardiendo. Seamos creativas. Bueno, necesidades y reivindicaciones. Evidentemente, y eso se habla muchas veces, hay condiciones en las que necesitamos un apoyo. Estaba comentando justo con Nuria en este momento al entrar que mi endocrina me ha cambiado, me ha puesto el Reandrón. Yo con 18 años, yo no lo he explicado. Yo cuando nací, mis genitales externos no habían virilizado, que es el término médico que se utiliza, y parecían femeninos. Tenía una hipospadia, un clítoris muy pequeño, pensaron que era una niña, me llamaron Patricia, me educaron como una niña. Yo desde muy pequeñito tenía identidad de género masculina. Yo cuando me representaba mentalmente a mí mismo siempre me veía como un niño, con las características que en aquel entonces en mi entorno daban a los niños, del pelo corto, la ropa, etcétera, 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 que es la forma en que el cerebro intenta hacer esas descripciones, esas representaciones mentales. Y cuando llega la pubertad, pues yo tenía una gónada estriada y un testículo más o menos funcional en las ingles. Se empezaron a desarrollar, yo empecé a liberar testosterona, virilicé. Entonces yo desarrollé barba, vello corporal, creció el clítoris y era un pene pequeño. Y en fin, me desarrollé pues como cualquier otro chico de mi entorno. El problema es que si te desarrollas como un chico, te llamas Patricia, pues en la calle en los años 70 y 80 te van a currar mucho. Y fue el movidón gordo de mi vida, ¿no? Pues de repente hacer una transición de forma natural, donde una persona que siempre había gustado jugar al fútbol y todo el rollo, que se llamaba Patricia, pues resulta que además pues le sale barba, bigote, vello corporal, en fin, todo lo demás, ¿no?
problemas familiares aparte, yo voy al médico con 18 años y me diagnostican. Además, tuve una grandísima suerte, y esto es un tema de los que hemos hablado muchas veces, ¿no? Si te toca un buen profesional, el proceso va a ser maravilloso. Yo me acuerdo que llegué, había encontrado, además, en el libro sexual, el libro de la vida sexual de López Ibor, que era un homófobo de cojones, pues ahí, que eso lo tenían todas las familias, mis padres tenían el libro aquel, y yo encontré que hablaban de pseudohermafroditismos. Y el pseudohermafroditismo masculino describía perfectamente lo que me pasaba a mí, tanto corporalmente como mentalmente, todo aquello. Y me flipé. Entonces yo copié eso en un folio y se lo llevé al endocrino con 18 años, ¿no? Yo llegué a la consulta, salió la enfermera, le di el volante, hola, mira, que veo. Claro, en el volante ponía Patricia Martín, evidentemente, ¿no? Que iba a poner, si legalmente era Patricia Martín. Y la mujer hacía así. Y yo miraba a mi amigo y decía, ¿esta tía qué le pasa? Y al final dice, niño, ¿Patricia dónde está? Digo, no, sí, Patricia soy. Dice, ahora viene el médico, espérate. Me coló, iba a hacer ni lista de espera ni polla, me coló directamente, todo lo demás, ¿no? Entonces el endocrino, Luis, que me fue maravilloso, le pasé el papel, le dije no sé qué, y el tío me preguntó, dice, bueno, pero ¿tú cómo te sientes? Y yo digo, pues yo siempre me he sentido como un chico, y dice, vale, pues eso es lo que eres, y a partir de aquí trabajamos. Hablar en el año 89, que un endocrino en el año 89 tenga los cojones de decirte tú qué eres y a partir de aquí trabajamos, era un puto adelantado. Eso no se hacía. Entonces, claro, si tienes una buena experiencia porque toca un profesional genial que de verdad, además de saber de lo suyo, es un ser humano y te trata como un ser humano, pues la experiencia es maravillosa. Si te toca un mal profesional que va a hacer, primero, que no tiene ni idea de lo que está tratando y encima te trata como si fueras un ratón de laboratorio, pues estamos jodidos. Entonces, claro que necesitamos los médicos. Lo que comentaba ahora, ¿no? Pues mi endocrina, yo tenía la testosterona, pues el modo de dispensación, funciona, no funciona, y ahora pues me la ha cambiado, me he puesto el Reandron, estoy que me muero de la calentura porque es una cosa tremenda, pero muy contento porque tengo muchísima energía, y esto es un acompañamiento que tenemos para toda nuestra vida. Pues yo me moriré y 5 años antes de morirte seguiré yendo a mi endocrina y me mirará los niveles y cómo está y si afecta la calcificación de los huesos, si no, porque hace falta un seguimiento. Pero claro, seguimiento que tenga un componente humano, que te entienda, que te trate con respeto, que no intente normalizarte los genitales por sistema porque quedarían más bonitos, ni cosas de estas. Entonces pensamos que sería importante. Hace poquito en el grupo de WhatsApp teníamos un caso en un hospital sevillano de una niña que había una niña, o ya veremos lo que nos dice que es, ¿no? Con hiperplasia suprarrenal y que iban a intervenir y que no era necesario, y qué pasaba con esos protocolos y qué ocurría. Claro, evidentemente, eso ya esta tarde se va a hablar de cómo está la situación jurídica. Sería maravilloso que hubiera una ley que protegiera de intervenciones innecesarias, que además homogeneizara todas las legislaciones autonómicas que existen para que en todas partes, estemos donde estemos, tengamos exactamente los mismos derechos y el mismo nivel de protección. Y creo que es un tema que esta tarde se hablará y que es importantísimo, porque somos un colectivo que, precisamente porque estamos hablando de una condición que tiene que ver con nuestra corporalidad y con el funcionamiento también de las gónadas que están produciendo hormonas que tienen que ver tanto en procesos que afectan a nuestra vida, pues que vamos a tener una comunicación con el profesional sanitario durante toda nuestra vida, y sería deseable que esa comunicación se produjera dentro de un marco de conocimiento, sobre todo, y de respeto también. Pero sé que lo vais a ampliar y yo ya os dejo. ¿De acuerdo? Creo que podemos echar una mano, creo que podemos hacer formación a los profesionales. La mayoría, además te lo dicen, dices que esto yo lo vi en la carrera. Uy, perdón. Momento cómico, le he dado a la palanca y me he ido para abajo, ¿no? Vale, pues te lo comentan claramente. Es decir, podemos ir a las universidades, podemos hacer formaciones, porque claramente te lo dicen. Esto lo vimos en la carrera, en plan, un tema que caía no sé qué semestre y hasta ahí, punto. Bueno, pues creemos que hay formas que se pueden mejorar las formaciones y podemos hacer que tengan un mejor conocimiento, no solo de los casos, sino sobre todo de las personas, que creo que es lo más importante. ¿De acuerdo? Vale, hablamos de medicina, pero ¿cómo se folla con genitales intersex? ¿A mí quién me explica cómo follo yo con genitales intersex? ¿Cómo le explico yo a mis parejas cómo se folla con mis genitales intersex? ¿Tengo algún sexólogo o una sexóloga que me explique cómo se hace? Nadie.
Y estamos hablando de algo que realmente afecta a nuestras vidas. El placer, la sexualidad es un derecho. Pues también sería interesante que cuando hablamos de personas intersex hablemos de la relación con nuestros cuerpos, la autoestima, la forma en que nos valoramos o no, a raíz de la estima que hemos interiorizado, las secuelas que ha dejado todo eso en la forma de vernos a nosotras mismas, insisto, las relaciones sexuales, el cómo voy a llevar pues que haya una serie de condiciones que necesiten un tratamiento crónico, todo lo demás. Mucha medicina y es fantástico. Por ejemplo, cuando hablamos de personas trans, una de las cosas que se dice es que ceñirnos al tratamiento médico no soluciona los problemas de salud mental. En nuestro caso es exactamente lo mismo. Si nos ceñimos solamente al tratamiento médico, los problemas van a existir igualmente, porque voy a tener complejo, porque tendré inseguridades, falta de autoestima, por tanto, etcétera. Con lo cual, una buena atención psicológico-sexológica, o que al menos hubiera profesionales formados, sería deseabilísima. De los aspectos jurídicos no voy a hablar en absoluto, porque sé que se va a hacer esta tarde también. Pero una de las reivindicaciones es ampliar los plazos, por ejemplo, para la inscripción en el registro, que la rectificación del registro sea más sencilla, la prohibición de las cirugías innecesarias, lo que llamamos mutilación genital intersex, y también que las personas no binarias puedan tener la posibilidad de reconocer esa identidad no binaria en su documentación, porque en nuestro colectivo también existen personas no binarias y sus voces también tienen que ser escuchadas. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imaginar cómo sería un mejor futuro. Porque hay una cosa que, a pesar de la diversidad y de lo diferentes y heterogéneos que somos, las personas intersex todas, y creo que cualquier persona que haga activismo también, tenemos una cosa en común muy clara, y es que queremos dejar un mundo mejor que el que nos encontramos cuando nacimos. Y en ese trabajo necesitamos a la clase política, necesitamos a la población, al resto del activismo, para poder hacer precisamente que las futuras criaturas intersex que nazcan, que seguirán naciendo, se encuentren en un entorno mucho más acogedor, una sociedad mucho más comprensiva y unas instituciones médicas, jurídicas, educativas, que las entiendan y que les ayuden a tener una vida mucho más feliz, que de lo que se trata al fin y al cabo. Por mi parte, nada más, simplemente agradecer la invitación y recordar que hoy precisamente estamos escribiendo ese futuro. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ha sido muy estupendo escuchar a nuestro índice de hoy, a Gabriel. Y ahora se abre un turno de palabra de lo que queráis que se os complemente, que se os desvele, que se os ilustre. Tomo nota de... Tenemos un ratito todavía para que Gabriel nos siga. En lo que esté en mi mano, desde luego. Nos siga, efectivamente. Yo estaba esperando un aluvión de manos arriba. Sí, lo sé, me pongo el micrófono mal. Lo sé, pero me habéis oído antes. Por aquí. Me parece que estabas tú el primero. Venga. Sí, yo te oigo, pero en casa no te oyen. Venga. ¿Qué tal? Buenos días a los que estáis en casa también. Pregunta, ¿qué se está haciendo con la comunidad médica? Porque yo creo que hay una gran desinformación. Nosotros en los eventos que organizamos con empresas siempre nos escribe alguien que trabaja en servicios médicos, enfermeros, ATS, que dicen que es un ambiente bastante poco friendly, bastante poco amigable con las personas LGBTI. Aquí hay un caso claramente de información médica, de que genera un debate reflexivo y pedagógico, que además ayudaría, yo creo, a toda esa polarización que está habiendo ahora con esa desinformación social que hay. ¿Se está haciendo algo en la comunidad médica para informarles sobre esto, para que traten de forma diferente a las personas intersex, a las personas trans también, a las personas no binarias, etcétera? Sí. Se hace lo que se puede. Y porque depende mucho de la buena voluntad. Por ejemplo, el grupo en Andalucía, la asociación, el grupo Crisol, están trabajando y sé que se habían acordado, enriquecido unos protocolos de actuación con bebés intersex, pero al no existir una legislación clara que diga cómo se tienen que hacer las cosas, unos protocolos, hay un protocolo internacional definido, pero al final depende de la buena voluntad de los profesionales de cada centro que decidan formarse, que quieran aprender, que a menudo la necesidad aparece cuando les llega un bebé, una persona intersex, y no antes. Entonces,
Se busca ayuda, se busca información, las asociaciones están intentando hacer diferentes actividades, llevar pues hemos hecho una campaña informativa dedicada a los centros. Me acuerdo que la coordinadora gay lesbiana de Cataluña hicimos una campaña que funcionó bastante bien, pero era con los poquitos medios de los que contamos y dependiendo muchísimo de la voluntad de tanto los profesionales que quieran informarse como de las personas que estamos trabajando en el colectivo. Yolanda, ¿tú querías decir algo? Porque Yolanda precisamente están ahí en... A ver si se me oye. Sí, yo quería contestar un poco a la pregunta. El problema que nos vemos muchas veces es que llevar a la comunidad médica es muy complicado, porque primero en España somos 17 comunidades autónomas, que cada una tiene su sistema diferente. Encima, cada hospital tiene su independencia y lo que tú has planteado es que para la comunidad médica, para mucha, no diría toda, pero una parte importante de la comunidad médica, todo el tema de la diversidad es bastante complicado, nos está siendo bastante complicado poder acceder ahí y poder, digamos, formar a estos profesionales y que ellos sean conscientes de la importancia y de las consecuencias de que no estén sensibilizados, ¿no?, con la diversidad. Y eso es bastante complicado. Por ejemplo, vamos haciendo acciones, como ha dicho Gabriel. Hace 4 años, por ahí unos años, hicimos una acción que fue también bastante importante. Por ejemplo, con los estudiantes de medicina hubo un congreso en Alicante y sí que ahí hubo una formación específica en intersexualidad, ¿no? Y bueno, vamos haciendo cosas, pero esa es la dificultad. Ahora, por ejemplo, estas jornadas las organiza el Ministerio de Igualdad, pero claro, lo que estamos reclamando es que sea desde el Ministerio también de Sanidad, que podamos coordinarnos con él, porque al final, a nivel de política, pues es como, vale, está el de Igualdad, pero luego da una cosa, pero en Sanidad eso ni llega. Y ese es el problema que nos estamos viendo, ¿no? Que realmente podamos estar en contacto más con el personal médico, porque muchas veces incluso ellos mismos también se sienten solos, solas, ¿no? No saben de esto y pues actúan desde sus ideas, desde a veces prejuicios, porque no tienen esa formación y esa mirada que también muchas veces se necesita una formación y que puedan tener esa sensibilidad, ¿no? Y es un trabajo muy complejo. Había una mano, sí, una mano por ahí al fondo. Y luego otra ahí al fondo. Ahí. No quería saltarme un turno. Bueno, seré muy breve. Me ha gustado mucho lo que decías y al final siempre también se reduce al buen trato, ¿no? La importancia del buen trato en todos los ámbitos. Y quería simplemente preguntarte por tu experiencia en cuanto a la visibilidad. A veces hablamos de la visibilidad como en ciertas capas de la sociedad, pero ahora estamos hablando de la visibilidad en redes sociales, que tiene un alcance mucho mayor del que se podía esperar. Y era un poco cuál había sido tu experiencia y qué piensas de ese escenario. Es que te iba a hacer una broma, pues ya cuando te reconoces estás en el cuarto oscuro, la sauna, ya empieza a ser un poco preocupante. Mira, en el momento que yo empiezo a ser... Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se emitió el programa de Samantha Villar, que aquello fue un bombazo. Yo sentía que me conocía todo el mundo por la calle, en redes sociales, fue una cosa muy, muy, muy impactante. Pero en mi caso particular, me preguntas por mi experiencia personal, en mi caso particular, recuerdo un día, a mí me intervino el urólogo en 3 ocasiones, en el año 89, 90 y 91. Y una de las veces me confesó, dice, tengo que decirte que a veces resulta un poco difícil ver que tú estás tratando con un paciente y todo el mundo sabe lo que estás haciendo. Dice, a mí me han llegado a decir, salir del quirófano, de estar contigo y decirme, has operado a fulanito, ¿verdad? Y lo que vengo a decirte es que durante toda mi vida, precisamente por ser algo tan extraño para los ojos de la mayoría, todo el mundo sabía quién era yo, todo el mundo sabía mi vida, todo el mundo, para muy mal, yo nunca tuve ninguna sensación de intimidad, yo jamás, pero ni en mi infancia, ni en mi pubertad, ni en mi adolescencia, nunca tuve sensación de intimidad porque cualquier cosa que yo hiciera o dijera, absolutamente todo el pueblo de 100.000 habitantes, que no es que fuera un pueblo pequeñito, se lo sabía. Y yo iba a cualquier sitio y la gente sabía quién era, y la gente murmuraba, y la gente contaba que yo antes no sé cuántas, ¿no? Que ahora te conozca todo Dios por algo bueno, porque te dicen que se han visto tu programa y que les has ayudado a entender cosas y tal, es inmensamente gratificante. Con lo cual,
uno, no tengo sensación de pérdida de intimidad porque nunca he tenido intimidad. Y en segundo lugar, pues chicos, pues ya que te conoce todo el mundo, pues mejor que sea por algo bueno que no anteriormente que fuera para entrometerse en tu vida para hacerte daño, que es una enorme diferencia. Hola, buenos días. Antes comentaba sobre el diagnóstico, lo primero que se hace cuando nace un bebé con genitales ambiguos es diagnosticar, dar un diagnóstico. En el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, si no se da un diagnóstico y no se da una medicación, el bebé muere en 19 días. Entonces, ese diagnóstico hay que darlo para descartar esa hiperplasia. Y una de las cosas súper importantes... Vale, una de las cosas que se ha conseguido este año es que se apruebe y se incluya en el cribado neonatal la hiperplasia suprarrenal congénita porque cuando se trata de niñas aparecen esos genitales ambiguos y los médicos pueden tener ahí unos signos para ver si se trata de hiperplasia, pero cuando nacen niños no aparecen genitales ambiguos y entonces esos niños, muchos de ellos, mueren porque no se diagnostica. Y este año se ha conseguido que se incluya a nivel nacional en el cribado neonatal. Entonces, creo que el diagnóstico, al menos para descartar que se trata de una hiperplasia suprarrenal congénita, es importante. Claro, sí, lo que estamos hablando no es que no haya diagnóstico, sino que la relación con el profesional médico sea una relación respetuosa. Claro, yo también tuve un diagnóstico, estaba contando. Lo primero que hice fue un endocrino, que me dijera qué me pasaba. Y me hizo todos los tipos de pruebas, pero en un marco de respeto, en un marco de que con un bebé es muy difícil, pero con la familia, pues sí, que también se puede hablar de este tema sin necesidad de convertirlo en un tabú ni algo de lo que avergonzarse. Pero el diagnóstico es necesario y especialmente en condiciones como la hiperplasia, donde el desequilibrio salino evidentemente puede conducir a la muerte, eso lo sabemos. Sí, el problema no es que haya un diagnóstico, si tenemos diagnósticos y nos referimos a nosotras mismas a través del diagnóstico, es lo que viene después del diagnóstico, lo que acompaña al diagnóstico es lo que nos puede preocupar. Eso sí. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos alguna otra palabra? Pues venga, adelante, sí. Efectivamente, pero yo creo que eso corresponde a un equipo de psicólogos o sociólogos que debería de estar en los hospitales para llevar ese acompañamiento a los padres y esa personita que acaba de nacer, porque los padres es una situación totalmente desconocida, en la que tampoco se tiene ninguna información y entonces eso también hay que pasarlo y para poder proteger a ese niño yo creo que tiene que ser esos profesionales, pero no hablamos del endocrino o del cirujano, yo me refiero a un profesional de verdad, psicólogos o sociólogos o la persona que corresponda que sepa de estos temas. Los equipos, siempre en las guías internacionales se recomienda que en los hospitales haya equipos multidisciplinares, que a la hora de trabajar con personas intersex o familias y bebés, que los equipos sean multidisciplinares y evidentemente no se ve, pero en la diapositiva cuando hablaba de psicología, sexología, decía intermediación familiar, porque evidentemente hace falta. No obstante, creo que hay algunos profesionales que por mucho que no sean, me ha encantado eso de que lo haga un psicólogo, porque los otros no son expertos, no sabrían hacerlo. Creo que desarrollar la empatía y la forma en que hablamos y todo aquello se puede hacer porque tiene que ver con cómo nos comunicamos. Los humanos nos comunicamos bien. Y yo creo que si hay un pequeño esfuerzo, se puede hacer. Sin quitar, evidentemente, que tienes toda la razón del mundo, y así lo piden las guías internacionales, que haya profesionales de la psicología dentro de los hospitales para ayudar en estas situaciones. Estas y otras, evidentemente. ¿Alguna voz más? ¿Alguna palabra más? Por aquí. Gracias. De hecho, una de las cosas que se están tratando también de reivindicar desde las familias es que se creen finalmente los CESURES, que son los centros de referencia de servicios y unidades con una referencia a nivel nacional, que de alguna manera muchos de los hospitales en diferentes comunidades autónomas están funcionando como CESURES, pero todavía no tienen el título. Y entonces muchos de esos no garantizan que haya un enfoque multidisciplinar. Generalmente con el CESUR hay un acompañamiento tanto desde la psiquiatría como desde la psicología. Entonces ese es un pasito más que queremos dar para realmente tener una atención integral desde el nacimiento. ¿Alguna palabra más? Y si no, cerramos esta primera
esta primera mesa, a esta primera conferencia. Os invito que salgamos a tomar un café, pero desde luego, Gabriel, te quiero dar las gracias. Un placer gigantesco. Bueno, por muchas cosas, por tu labor cotidiana, por tu esfuerzo cotidiano, por tu visibilidad valiente, por afrontar tu realidad con esa determinación y también con ese saber hacerlo. Y también por una cosa que me ha gustado mucho, que bueno, nos has ayudado a abrir los ojos a la letra I, desde luego que sí, y ha sido estupendo escuchar que calificaras esta jornada como de histórica. Así que por todo eso. Es que lo es. Muchas gracias. Ha sido precioso escucharte, de verdad. Porque tenemos tanto que aprender. Así que vamos a terminar.